¿Algo que comentar? A ver, alguien por ahí tiene preguntas, dudas, comentarios de lecturas que leímos la semana pasada o bien de sus lecturas personales. Sí. Yo me quedé con una duda, doctor. Cuando hay en la primera lectura, creo, dice, te haré don de mi humanidad, Ujú, dice Jesús a Luis. ujú. Entonces, pues trato de imaginarme cómo es eso, doctor. No me puede ayudar a Co- imaginarme cómo es que Jesús done su humanidad. Y me explico, o sea, quisiera visualizarlo, pero no, no, no hay yo cómo. No encuentro. No te alcanza. No me alcanza, doctor. Híjole, pues va a ser difícil. Mira, o sea, el punto es, cuando nos dice eso, nos imaginamos toda la humanidad de Jesús como cuerpo, como persona, metiéndose en nosotros. Sí. No, definitivamente ese no es el punto. Ujú. Vamos a recordar que toda la vida de Jesús está vivida y está llevada a cabo por medio de la divina voluntad. O sea, Jesús como humano, como ser humano, toda su vida la vivió, pero la vivió en la divina voluntad. Por lo tanto, todos los actos de Él, todos los actos desde el momento de la encarnación hasta ahora en la actualidad y hasta el final de los tiempos, está marcado por actos de la divina voluntad. En el momento que esta divina voluntad viene a ti, te está dando todos los actos de la vida de Jesús como tuyos. Te está donando su humanidad, en el sentido de decir, te estoy dando todo lo mío. Te va a dar su pensamiento. Vas a empezar a pensar de la misma manera que Jesús piensa. O sea, desde ti, pero vas a empezar, tus pensamientos se van a dirigir más a la gloria de Dios y a la salvación de las almas que a todo lo demás. Te va a hacer don de sus ojos. Vas a empezar a ver las cosas como las ve Él. O sea, al momento que tú veas algo en la calle, en tu casa, con tus amistades, en donde quiera que estés, vas a empezar a ver no a las personas, no las situaciones, sino vas a empezar a ver las almas. O sea, esto es importante, vas a empezar a ver al alma, no a la persona. Y vas a empezar a entender las situaciones que se están dando y lo que vas a ver es lo bien, lo acorde o lo desacorde con Dios. O sea, vas a estar totalmente sumergido en ese ambiente divino y vas a poder diferenciar lo que Dios es, lo que Dios acepta, a lo que a Dios le agrada, de lo que a Dios no le agrada. Vas a empezar a dirigir tus pasos no al azar como nosotros, no a situaciones humanas, sino tus pasos se van a unificar con los pasos de Jesús, yendo a buscar la salvación de las almas. Entendido esto en el punto de que en tu vida se va a encimar la vida de Él. Entonces, a la hora que vayas a trabajar, vas a ir a trabajar, sí, pero al mismo tiempo vas a ir a buscar almas, vas a ir a predicar, vas a ir a darles las gracias, dones a toda la familia humana. O sea, en el plano espiritual, porque te hizo don de su vida.
Y eso lo va a llevar a cabo la divina voluntad, no tú como persona, no tú como Roberto, sino tú, Roberto, con la vida de la divina voluntad dirigirá tus pasos, tus acciones, todo para repetir la vida de Jesús. No sé si esto sirva. No es sencillo. Aquí necesitas, lo primero es tener fe. La fe de que lo que se está hablando, de lo que Jesús te está diciendo, es real. Si no tienes esa fe y lo quieres todo racionalizar, porque eso es lo que estás queriendo hacer, racionalizarlo, te vas a perder. Y nunca, a lo único que vas a llegar es a negar lo que Jesús está diciendo. ¿Sí me explico? Sí, doctor, ya más o menos veo el camino, ¿no? El camino que cómo se conecta y eso con Jesús con el alma. Así, ¿cómo está Jesús en la hostia? ¿Cómo te lo has imaginado? ¿Que se hace pequeñito, pequeñito y se mete en la hostia? No, creo que está su esencia ahí, ¿no? Su divinidad. Es cuerpo, sangre, alma y divinidad. Sí, está todo Entonces, ¿cómo te achicado lo ahí, imaginas? está todo acomodado, ¿no? En la hostia. Y Y dilatado. si esa hostia la parten, no parten a Jesús, sino es Jesús completo en cada mitad. Sí. Y si hay pequeñas partículas que se caen al piso o que quedan en tu mano, si lo recibes en la mano, en fin, ahí está Jesús completo, no está un cachito de Jesús. Entonces la pregunta es, ¿cómo está? Está con todos sus atributos. Sí, con todo, pero ¿cómo? ¿Cómo está? Pues en la hostia está prisionero. Sí, pero la manera en que Jesús se encuentra en la hostia. O De sea, forma ¿cómo le real, hizo para está poner? de forma real. Sí, totalmente de acuerdo, pero ¿cómo le hace para estar ahí? Porque es lo mismo que me estás preguntando. Es exactamente lo mismo, porque estás tratando bueno, no alcanzas a imaginarte cómo es que Jesús te dona su humanidad. Bueno, entonces yo lo que te pregunto es, bueno, ¿cómo Jesús se dona a la hostia? Pues ese es en la vida divina, doctor, en la divina voluntad. Por eso es la divina voluntad la que está ahí. La divina voluntad, donde está la divina voluntad, ahí está Jesús. O sea, no en forma de materia. Yo siento que no hay nada explicable, No simplemente creer. Eso, no en forma de materia, no vas a encontrar una mano de Jesús ahí en la hostia. No. No vas a encontrar el pie o un ojo. Lo que vas a encontrar es su voluntad que pone en esa hostia todo el obrar, toda la vida de Jesús, pero la vida es el conjunto de obras. Eso vamos a recordar. La vida es el conjunto de actos que has hecho. Lo que tú eres ahorita, lo que se ve por fuera, no es más que la envoltura. Una envoltura que le pusieron a tus actos. Entonces, lo que tú eres es todo lo que has hecho en tu vida desde el momento mismo en que te engendraron. Ahí dentro de ti, dentro de ese cuerpo, están todos los actos.
que has hecho en tu vida. Y esos actos son los que te han conducido al lugar donde estás. Cuando te mueras, en ese momento la vestidura se queda en la tierra, la vestidura se deshace en el sepulcro, pero tus actos, tu vida queda. Y esa vida queda en tu alma, en tu espíritu, porque eso es lo que eres. Y ahora esa vida se vuelve inmaterial y pasará a la otra vida, al lugar que hayas tú decidido ir. Entonces es lo mismo. No nos fijemos en la parte material, no te fijes en la envoltura, sino vamos a fijarnos en los actos, y esos actos están encerrados en la divina voluntad. Sí, doctor, me queda más claro. Me queda más claro. Híjole, y yo que dije, ya me quedó claro. No, nomás me quedó un poco más claro. No, es que esto nunca nos va a quedar claro, doctor. Esto de la divina voluntad, siempre vamos a tener algo que pensar, algo que ir más adelante y más adelante. No, va entendiendo uno cosas y se van presentando nuevas dudas. Yo digo que Así es. Bien, ¿no? Y es que siempre nos fijamos así como en el físico, ¿no? En lo corpóreo. Y es como que es lo que se nota, es lo que vemos, es lo que sentimos, es lo que tocamos, y es en lo que nos fijamos. Y ahora se trata, me recuerdo, no, me quiero recordar, pero no, como nos dice San Pablo, ahora soy el hombre espiritual, es un hombre espiritual, o sea, como ahorita que decía, o sea, vamos a ver con la mirada de Jesús, vamos a sentir los sentimientos de Jesús. Entonces ahí ya es el hombre espíritu, o sea, no lo corpóreo, sino que como dice bien, dice, ¿no? El cuerpo es pura cáscara, es lo que mueve, pero lo que realmente mueve el cuerpo es el espíritu y es nuestra alma. Exacto. O sea, el cuerpo es el mecanismo, el instrumento, como le queramos llamar, a través del cual nuestra alma, nuestra voluntad, puede desarrollar sus acciones. Tu boca no es la que habla. Uh-huh. Tus pies no son los que caminan. Tu corazón no es el que late. O sea, el latido es de Dios. Tus pasos son de Dios, pero puestos en tus pies. Tus palabras son la palabra de Dios puesta en tu boca. Eso es lo que Dios creó. Pero junto con eso te dio una voluntad capaz de decirle no. No quiero que tú hables, no quiero que tú camines, no quiero que tú latas, no quiero que tú pienses en mí. Yo quiero pensar solo, yo soy capaz de pensar solo, soy capaz de caminar solo, de latir solo. Eso es lo que hemos hecho de nuestra vida. Un conjunto de actos que han salido de la soberbia humana, o sea, de la soberbia humana, donde nos hemos creído lo suficientemente capaces de caminar hacia Dios. Ya no estoy hablando de los que rechazan, ¿eh? Esos son ya otra cosa. Estoy hablando de los que quieren acercarse a Dios. Y esos que quieren acercarse a Dios creen, están seguros que lo que ellos hacen es lo perfecto, es lo mejor. Y ahí está el tremendo error, porque nunca hemos pensado en lo que Dios quiere. Y cuando lo pensamos y nos lo dice en las revelaciones que ha hecho, no le creemos y decimos lo que yo hago es mejor. Entonces, la vida de cada uno de nosotros es el conjunto de actos. Y cuando Jesús define su vida, dice,
todos mis atributos juntos, unidos en el mar inmenso del amor divino y movidos por mi voluntad, eso es mi vida. Entonces, cuando hablamos de que nos va a dar su vida, bueno, ya entendí. O sea, no me va a dar su cuerpo, porque a una persona chaparrita o a una mujer no le cabe el cuerpo de un hombre. A un hombre chiquito no le cabe él, a un hombre grande a lo mejor le queda grande el cuerpo a Jesús. No es materia. No es materia, son sus atributos unidos en el amor divino y movidos por su voluntad. Ya no dijo, me quedó ya claro. No, me quedé pensando que Jesús dice, habla, creo que en Valtorta, del espíritu de la palabra, doctor. O sea, que como que eso es lo que tenemos que entender, ¿no? Lo que tenemos que ver. Como que le dijo a uno de sus discípulos, creo que en la parábola del sembrador o algo así, que podemos entender lo que estamos leyendo, pero no el espíritu de la palabra, el mensaje. Él lo nombra, creo que espíritu de la palabra. Eso, tenemos que ir a eso. Cuando hablas del espíritu del fútbol, ¿de qué estás hablando? Cuando hablas del espíritu masónico, ¿de qué hablas? No, pues de todas las posturas acordes. Exacto, todas las posturas acordes a eso de lo que se está mencionando. Sí. Quien tiene espíritu de masónico es que tiene toda la infraestructura de la masonería como base de sus actos. No es que tengas a la masonería dentro, tienes el espíritu masónico. Cuando Jesús dice, que le dicen los apóstoles, ¿es que no tenía que venir Elías primero? ¿Qué les dice? Ya vino, pero no lo reconocieron. Y entonces uno dice, ¿cuándo vino? Con Juan el Bautista, porque era el mismo espíritu, la misma idea, la misma tendencia, las mismas finalidades. ¿Sí? Si tú eres de Morena, tienes el espíritu de Morena. Y se me hace que por ahí vas. Que come que adivina. No, ¿verdad que sí? Mira. Sí se puede. Es ojo chícharo avisor, mano. Bueno. Okay. ¿Alguna otra cosa? Pues creo que nos quedó más claro eso de la humanidad y que pudo haber sido como una constante, ¿no? En varios de nosotros esa duda. Entonces, no sé si hay alguien más, alguna otra duda, o nos vamos ya a la lectura. Recuerden que Roberto nos cierra los micrófonos para evitar el ruido, pero quien guste preguntar, aportar, abre su micrófono. Pues parece que no, doctor. Bueno, pues adelante. Entonces, vámonos pues, nos corresponde hoy la lectura la 1196 de junio 17 de 1915. Dice, todo debe terminar en la voluntad de Dios. Encontrándome en mi habitual estado, estaba lamentándome con Jesús diciéndole, vida mía, Jesús, todo ha terminado, no me queda nada, sino a lo más tus visitas como de relámpago, tu sombra. Y Jesús, interrumpiendo mi hablar, me dijo, hija mía, todo debe terminar en mi voluntad. Y cuando el alma ha llegado a esto, ha hecho todo. Y si hubiera hecho mucho
y no lo hubiera encerrado en mi voluntad, se puede decir que habría hecho nada, porque de todo lo que termina en mi voluntad, yo tengo cuenta, pues solo en ella está como empeñada mi misma vida. Y es justo que como cosa mía, yo tenga cuenta hasta de las más pequeñas cosas, y aún de las mismas naderías. Porque en cada pequeño acto que la criatura hace unida con mi voluntad, siento que primero lo toma de mí y luego obra. Así que en el más pequeño acto va encerrada toda mi santidad, mi potencia, sabiduría, amor y todo lo que soy. Por eso siento en ese acto hecho unido con mi voluntad, repetir mi vida, mis obras, mi palabra, mi pensamiento y todo lo demás. Entonces, si tus cosas han terminado en mi voluntad, ¿qué puedes querer de más? Todas las cosas tienen un solo punto final. El sol tiene un solo punto, que su luz invada sobre la tierra. El agricultor siembra, palea, trabaja la tierra, sufre frío y calor, pero todo eso no es su punto final, no, sino su punto es el de recoger los frutos para hacer de ellos su alimento. Y así de tantas otras cosas, que son muchas, pero que se resuelven dentro de un solo punto. Y este es la vida del hombre. Así, el alma todo lo debe hacer terminar en el punto solo de mi voluntad. Y esta constituirá su vida, y yo de ella haré mi alimento. Entonces, así el alma, todo lo debe hacer terminar en su voluntad. Y esta, la divina voluntad, constituirá su vida. ¿Sí? O sea, ojo con esto. Constituirá su vida. Creo que esto es necesario repasarlo bien, así. Todo tiene un punto. Vamos a quitar la palabra punto final, vamos a poner finalidad. O sea, todo tiene una finalidad. Y esa finalidad de todo, absolutamente de todo, es el hombre. O sea, el sol, todos los atributos que el sol contiene. Doctor, se está cerrado su micro. Perdón, ¿tú no se oyó nada? Nada más nos empezó a decir de la finalidad. Sí. Bueno, lo que digo es que todo tiene una finalidad que es el hombre, el ser humano. El ser humano es el punto final de todo lo creado. Servir al hombre, pero al hombre con Dios en él. Ahora, toda la creación que tiende al hombre, pero y ahora el hombre hacia dónde tiende. O sea, el hombre no puede tender hacia sí mismo. El hombre tiene una finalidad y esa finalidad es Dios. Por eso es que el punto final del hombre es la divina voluntad. Por eso dice, así el alma todo lo debe hacer terminar en el punto solo de mi voluntad. Y si lo termina, en ese momento la divina voluntad es la que va a constituir la vida del hombre. O sea, ya no una vida humana, ya no una vida que hemos hecho nosotros a base de nuestros actos. Y hablemos de virtudes, o sea, incluso de la parte, como diríamos, buena del hombre. Eso no era la finalidad del hombre. La finalidad del hombre era la vida divina y esa solamente la puede constituir la divina voluntad. Porque las virtudes llevadas al extremo heroico
que es lo que la iglesia pide para los santos, eso nos da una vida, un punto final de vida humana, santa, pero nunca una vida divina. Ningún santo ha sido divino, ninguno, porque ninguno ha hecho como punto final de su vida la divina voluntad. Han cumplido la divina voluntad, se han amoldado a la divina voluntad, han obedecido a la divina voluntad, pero ninguno la ha tenido como vida. ¿Sí? Y por eso es, si esto lo hacemos, entonces en el más pequeño acto, en un parpadeo, en un pequeño respiro, en un tic que tengamos, o sea, hasta eso, si todo ha sido hecho en la divina voluntad, ahí estará encerrado, o sea, la santidad, la potencia, la sabiduría, el amor, la belleza, las bienaventuranzas divinas en cada pequeño acto. Por lo tanto, en cada pequeño acto se repite la vida divina. Para terminar con esto, Roberto. En cada pequeño acto que en la divina voluntad encierra el amor, la belleza, la infinitud, la potencia, la bondad, todo lo de Jesús. Entonces, en ese pequeño acto hay un Jesús completo. Se genera un Jesús completo. Y nos dice que al alma que vive en la divina voluntad hace lo que hace el sacerdote con la hostia. O sea, el sacerdote en la hostia consagra la hostia y pone una vida divina en cada hostia. Aquí no es el sacerdote, aquí es la divina voluntad consagrando cada acto y poniendo una vida de Jesús en cada acto. Entonces ahora la pregunta que yo te hago, Roberto, ¿entiendes cómo es que un parpadeo tuyo es un Jesús completo? Sí, doctor. Sí, sí. Y cada pensamiento y cada latido, cada respiro, sí. Así es. Entonces, bueno, se va como completando, ¿no? Sí. Ok. Se va aclarando. Bueno. Vamos a seguir, Ivonne. Sí, dice, después ha agregado, yo y tú en estos tristes tiempos pasaremos un tiempo demasiado doloroso, un periodo demasiado doloroso. Las cosas empeorarán más, pero debes saber que si te quito mi cruz de madera, te doy la cruz de mi voluntad, que no tiene altura ni anchura, sino que es interminable. Cruz más noble no podría darte. No es de madera, sino de luz. Y en esta luz, quemarte más que cualquier fuego, sufriremos juntos en cada criatura, en sus agonías y torturas, y buscaremos ser vida de todas. Ahí esa cruz de madera, doctora, a la que hace referencia, ¿era una cruz física? O sea, molestia, dolores que pudiera sentir Luisa. Los sufrimientos que Luisa padecía o que le compartía Jesús. Okay. La crucifixión, los flagelos, la corona de espinas. ¿Cuántas veces no Luisa tomaba la corona de espinas, se la ponía o se la ponía a Jesús? O la clavaban y estaba crucificada ella, en fin. Esa es la cruz de madera. Okay.
Ahora, la cruz de la que se está refiriendo aquí es la cruz de la divina voluntad. Que esa cruz de la divina voluntad lo que contiene es cada acto sacrificado para darle vida a la divina voluntad y no a la voluntad humana. ¿Sí? Y eso es lo que nos han estado pidiendo continuamente a nosotros. La renuncia a todo. La renuncia a todo, la renuncia a todos nuestros actos, a nuestras finalidades. Y entonces en cada acto es un clavo. Y es una crucifixión completa. O sea, no hay forma de poderse mover siquiera. Ni quejarse, nada. O sea, todo es vida de voluntad divina. Por eso es que se puede en un momento dado decir tranquilamente que la vida de esa criatura es vida divina, porque todo en ella encierra los atributos divinos que la divina voluntad pone en ella. Si una criatura quiere vivir en la divina voluntad y empieza a hacer sus actos y empieza a hacer el abandono y todo, pero se retiene algo de ella, en ese momento ya echó a perder todo en la vida divina. Y lo único que serán actos virtuosos o actos eventuales de divina voluntad, pero no vida de divina voluntad. No continuidad de actos. Así es. Y es ahí donde, regresando al final del párrafo que leímos anterior, que decía que será, dice, yo haré de ella mi alimento, donde Jesús se va a alimentar de esa alma, de esa vida divina puesta en esa persona, ¿no? Así es. No entiendo lo último, doctor, o sea, lo de la cruz. Siempre no le entiendo. ¿Qué es lo que no entiendo? O sea, la cruz de madera y la otra cruz, ahí como que se me conflictó un poquito. A ver. A ver, espérame. O sea, la cruz de la divina voluntad es la divinidad. No, pero no. Bueno, sí. Bueno, sí, es una reparación continua hacia los actos de todas las criaturas. Ahí me quedé. O sea, para que una criatura pueda hacer vida divina, todos sus actos, todos, no puede haber un solo acto que no sea llevado a cabo por la divina voluntad. Sí. Ahora, para que tus actos sean llevados por la divina voluntad, debes encerrar en ese acto la finalidad que la divina voluntad puede tener. Y la finalidad que la divina voluntad puede tener es formar su vida en cada acto. Entonces, tú no puedes ir a hacer un acto que lleve una finalidad humana. O sea, hemos puesto a veces como ejemplo el trabajo. Sí. Generalmente todos trabajamos para tener dinero, para mantener la familia, en fin, las cosas materiales. A veces es porque nos gusta el trabajo, porque se convierte en mi hobby, me agrada, pero también eso es una finalidad humana. Entonces, lo que debemos hacer es sacrificar eso y poner como punto final de mis actos en mi trabajo, darle vida a la divina voluntad ahí. Estás sacrificando tus deseos, estás sacrificando tus acciones. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí, como despojarme a lo mejor de mis miserias, de lo que más No es de tus miserias, es de todo. De todo. Ok. Eso en el punto material.
Ok. En el punto moral, despójate de tus afectos. O sea, el afecto por el papá, el afecto por la mamá, el afecto por el esposo, por la esposa, por el novio, por la novia, por el hijo, por la hija, por el amigo, por todo. Tu afecto debe ser referido a Jesús en tu papá, en tu mamá, en tu hijo, en tu hija. O sea, Sobre todas las cosas. Tratarlos a ellos como tratarías a Jesús como padre, como tratarías a Jesús como hijo, como tratarías a Jesús como esposo. O sea, no a la figura, no al ser humano, sino a Jesús en el ser humano. Que es el primer mandamiento. ¿Mandé? Que es el primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. Te amo Jesús en mi hermano, en mi hijo. Exacto, así es. Ok. Y por último, el espiritual. Ajá. El espiritual es quizá el más difícil de poder no entender, porque cuando no entendemos es que no queremos entender. El espiritual es renunciar a todo lo que la persona cree que es lo que la hace agradable a Dios. Lo que cree que la persona cree que con eso Dios está muy contento. Oh, ya, sí, ¿Sí? Entonces, tú acudes a tus devociones, acudes a tus prácticas religiosas porque estás segura que eso es lo mejor, que eso es con lo que Dios está contento contigo y que si no lo haces, podrías estar faltando, ¿sí? O incluso Dios como que se molestaría porque no lo hiciste. Y tienes que rezar ¿cómo le llaman? A las 12 del día. ¿Sí? ¿Ya sabes qué? Sí. Bueno, tienes que rezar a las 3 de la tarde no sé qué y a las 5 de la tarde no sé qué. Sí. No, eso también, o sea, olvídalo, eso no es de Dios. Esas son prácticas humanas. Tuyas, humanas, y que sí. si no las haces, te sientes mal. Fíjate bien, te sientes mal. Sí. Sientes que no cumpliste. Y si las haces, entonces quedas muy a gusto y dices, ahora sí, Diosito debe estar agradecido con tener esta chulada de hija. ¿Sí? No. Sí. Y podríamos seguir hablando de muchas cosas. El punto es que todo lo espiritual, lo hacemos para darnos gusto a nosotros. Y si no lo hago, entonces me siento terriblemente mal y me excuso diciendo que lo hago porque eso es lo que Dios quiere. Me excuso diciendo que lo necesito. Fíjate bien. Sí. Es que yo necesito esto. Y la pregunta es, ¿y Dios también lo necesita? ¿Verdad? No, o sea, que la pregunta es, ¿y Dios también lo necesita? No, son gustos humanos. Son gustos humanos. Aunque estemos ofendiendo. Ojo con eso. Sí, entonces, doctor, entonces ahí entra el abandono total. Es cuando dices, hágase tu voluntad, olvidarme de todo. Así es. Es el abandono. Esa es la crucifixión completa de la divina voluntad. Ya. Ahí ya no hay nada de humano. Nada de humano, ese es mi abandono total. La humanidad mía ya está a un lado, es la voluntad de Dios y total, esa piedrecita ya se fue a un lado. Así es. Ya le entendí. Vaya. ¿Ya aprendiste, Roberto? Ya le entendí. De volada entendí. Ya entendí. Gracias, doctor. Nada de que, pues más o menos. Yo todavía estoy viendo y ella de volada, ¿no? Ponte listo, Roberto. Ana Laura creo quiere preguntar o comentar. Bueno, sí, yo entendí que es no retenernos nada de nosotros mismos, sino el
es Jesús el que se alimenta de mí y yo de él, pero nada que sea mío, que voy, como usted acaba de decir, que a las 3 vamos a hacer X oración y ya por eso me voy a sentir a gusto, ¿verdad? Pero esa, pues para mí no es corresponder a nuestro Jesús. Y de verdad quiero vivir en su divina voluntad, tengo que hacer mi esfuercito, ¿verdad? Y dejar de renunciar a mí misma. No, es eso que yo me meto conmigo, ¿verdad? Aquí es como más mejor, creo que entiendo lo que ahorita acaba de comentar. Así es, y ofrecerle a Jesús el sufrimiento de no hacer lo que yo quiero hacer. El sufrimiento de no tener lo que yo creo que debo tener y lo que yo quiero, yo ansío tener. Sencillo. Sí, muchas gracias. Igual también el sufrimiento de tener aquello que no quiero. Igual el sufrimiento de tener lo que no quiero, exactamente. Bueno, vamos a otra. Sí, vamos a la 1197 de julio 9 de 1915. Quien en verdad hace la divina voluntad es puesto en las mismas condiciones de la humanidad de Jesús. Y seguimos con la humanidad de Jesús. Espérame, porque creo que se nos pasó algo que es importante en esta última. Sí. O sea, al final de esta, cuando dice que la cruz de madera, o sea, que la va a cambiar por la cruz de su voluntad, sí. Esa cruz de la divina voluntad, o sea, lo que es la pasión de Jesús, o sea, toda su vida, ¿sí? Por eso dice que en esa luz de la divina voluntad sufriremos juntos en cada criatura, en sus agonías y torturas, y buscaremos ser vida de todas. Lo que Jesús está haciendo continuamente, queriendo ser vida de cada uno de nosotros. Ahora, el alma que vive en la divina voluntad junto con Jesús, también quiere llegar a ser vida de todos, para repetir lo que Jesús ha estado haciendo en cada uno de nosotros. Así que esa es como la finalidad de todo. Y entender que esto nos convierte en el momento en corredentores. Y entender ese sufrimiento, pues en cada criatura, como comentábamos la semana pasada, por todos, o sea, no nada más lo físico, o como hacía yo referencia, ¿no? Cuando nos toca presenciar, sino usted nos puntualizaba, ¿no? Extendido a toda la humanidad y a todas las generaciones. Así es. Ahora sí, vámonos a la otra. Entonces, para que sepamos por qué a veces sufrimos, ¿no, doctor? Porque es el sufrimiento de muchas criaturas. Ojalá. Yo tengo una pregunta. No, mejor no. Bueno, porque ya me voy. No. Tengo una pregunta. Estabas diciendo ahorita cuando empezamos este tema, que está haciendo un trabajo que le gusta mucho, ¿verdad? Que lo disfruta, que lo hagamos con sacrificio. Si nos gusta tanto, ¿cómo es el sacrificio? ¿Es renunciar al placer de hacerlo? ¿O es, no entendí eso como algo, o por ejemplo, todas nuestras obligaciones que tenemos que hacer, son nuestros deberes de oficio, de Estado, ¿verdad? Por eso todo debe ir encaminado a darle vida a la divina voluntad en lo que hacemos. Esa debe ser nuestra intención, el darle vida a la divina voluntad. ¿Eh? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Pues así. Pero es que no entiendo cómo decir que pongo sacrificio en lo que me gusta mucho. No es sacrificio, es decir, voy a hacer esto. Vamos a poner que le gusta, de acuerdo.
Sí, pero la finalidad de hacerlo no es porque le gusta, ajá, no. sino es darle vida a la divina voluntad en eso que está haciendo. Y así me gusta que quede con la boca abierta. Es la intención, ¿no, doctora? O sea, Carmen, para que quede así como que es la intención de no disfrutar, de no ganar más, de no tener un aumento, de no tener un prestigio o de hacer un hobby que disfrutas, sino dar vida a la divina voluntad. Y creo que cuando mi intención es dar vida, ya implica o ya nos lleva a fundirnos, a unirnos y si es el trabajo, por decir, pues girar y amar y reparar por los compañeros, no sé, entonces ahí como que ya eso nos lleva a a extendernos. Así es. Es difícil, a veces resulta muy problemático el poderlo comprender, ¿no? Ujú, Resulta sencillo cuando es algo que nos gusta, pero que está en contra de Dios. ujú, sí, sí, porque eso es Pero, evidente. exacto, pero si nos gusta y no está en contra de Dios, entonces a veces no podemos separar el gusto de la acción y de la intención. Pero es lo mismo. Es, por ejemplo, Jesús, a él le gustaría predicar, por supuesto, porque estaba dando a conocer el reino, estaba dando a conocer a su Padre, en fin. Pero eso no lo podía separar de darle vida a la divina voluntad en eso. O sea, no lo hacía por el gusto personal, lo hacía por el gusto de darle vida a su Padre en eso. Ujú. Así. Y ahí es donde podemos separar, ¿no? O sea, como los actos buenos que creemos que Dios necesita, o sea, que no, que nuestra intención sea no satisfacerme, sino al buscar dar vida a la divina voluntad, ahí, si estoy atento, voy a percibir qué es lo que me quiero yo satisfacer, ¿no? Y hasta dónde es realmente de Dios, pues, y cuando es gusto mío. Uh-huh. Así es. Bueno. Bueno, entonces, ahora sí vamos a la lectura, la 1197. Dice, quien en verdad hace la divina voluntad es puesto en las mismas condiciones de la humanidad de Jesús. Encontrándome en mi habitual estado, me sentía muy mal y mi siempre amable Jesús, moviéndose a compasión de mi pobre estado, vino por poco tiempo y besándome me ha dicho, pobre hija mía, pobre hija, pero no temas, no te dejo ni puedo dejarte, porque quien hace mi voluntad es mi imán, que obra potentemente sobre mí y me atrae hacia sí con tal violencia que no puedo resistir. Demasiado se necesita para separarme de quien hace mi voluntad. Debería separarme de mí mismo, lo que no es posible. Después ha agregado. Yo creo Y, que, espérame, esto de sí, separarse de su voluntad no le es posible y no podría ser porque la divina voluntad y él son la misma cosa. O sea, en naturaleza divina, la voluntad divina es él. Entonces, no puede haber separación, no puede haber nada que la divina voluntad no, bueno, que Jesús no esté donde está la divina voluntad. Queremos estar junto con Él, debemos estar forzosamente junto con la divina voluntad. Cuando no está la divina voluntad, yo lo compararía a lo siguiente, es estar enfrente de una imagen, no enfrente de Jesús. ¿Sí? O a lo más, estar junto a Jesús, pero no fundirme con Jesús. Pero me resulta más comprensible el estar frente a una imagen o estar frente a Jesús.
Seguimos. Después ha agregado, hija, quien hace de verdad mi voluntad es puesto en las mismas condiciones en las que fue puesta mi humanidad. Yo era Ojo con hombre. esto. Quien en verdad, de verdad, ¿sí? Esa palabrita, esas dos palabritas son necesarias entenderlas. Quien de verdad vive, quien de verdad hace mi voluntad. No es quien dice, sino quien en verdad lo hace. Seguimos. Yo era hombre y Dios. Como Dios, contenía en mí todas las felicidades, bienaventuranzas, bellezas y todos los bienes que poseo. Mi humanidad, por una parte, tomaba parte de mi divinidad y por lo tanto era bienaventurada, feliz. Su visión beatífica no se le separaba jamás. Por otro lado, habiendo mi humanidad tomado sobre ella la satisfacción de las criaturas ante la divina justicia, era atormentada por la vista clara de todas las culpas y debiendo tomarlas sobre ella para satisfacerlas, sentía lo horrible de cada pecado con su tormento especial. Por lo tanto, al mismo tiempo sentía alegría y dolor. Sentía amor por parte de mi divinidad, frialdad por parte de las criaturas, santidad por una parte, pecado por la otra. No había cosa que me escapara, ni aun la más mínima de las que las criaturas hacían. Esto también nos debe dejar muy en claro que la humanidad de Jesús no participaba de su divinidad nada más porque sí. O sea, la divinidad, bueno, por un lado tenía esa unión total con la divinidad, pero como era verdadero hombre, también estaba sujeto a todas las miserias de la humanidad. Y esas miserias son las que nosotros le hemos dado. No son las miserias de él, son las nuestras. ¿Sí? Pero eso es importantísimo. Como Dios, contenía en él toda la felicidad divina, todas las bienaventuranzas, la belleza, la santidad, todo lo que la divinidad contiene. Pero por una parte que tomaba, o sea, por un lado que tomaba parte de esto, pero por la otra también tomaba toda la parte de la humanidad. ¿Sí se entiende eso? Entonces tenía no sé, la vivencia, vamos a decirlo así, de lo que era el pecado, de lo que era la voluntad humana obrante. Y entonces tenía totalmente la visión perfecta de lo que es la culpa. Y tenía que tomarla sobre de él, sobre esa humanidad, para poderla satisfacer. Y lo que dice aquí es tremendo. Sentía lo horrible de cada pecado, con su tormento especial. Entonces, la humanidad de Jesús tuvo la experiencia, diría yo así, la experiencia del pecado. Nunca lo cometió, pero la experiencia la tuvo. La sensación, el horror del pecado ante la divinidad. Porque si nosotros generalmente vemos el pecado, pero lo vemos incluso con gusto. Porque el pecado es agradable a nosotros, si no, no lo cometeríamos. Pero ante la divinidad, el pecado quiere decir muerte, muerte a la vida de la divina voluntad en nosotros. Y esa muerte es la que Jesús tiene que satisfacer en él
para podernos redimir. Entonces, esa muerte que Jesús sufre es la muerte que nosotros le damos con nuestras acciones separadas de la divina voluntad. Es tremendo lo que nos está diciendo aquí, pero nuestra incapacidad, porque es una incapacidad de poder penetrar en estos ambientes, no entendemos cómo la humanidad de Jesús tiene que sufrir lo que nosotros estamos haciendo, pensando, diciendo, sintiendo, y eso destruye en él su unión con su divinidad. Para él es una muerte la que está sintiendo cada vez que nosotros actuamos y le ponemos el acto en él. Entonces, pero es un constante, pues, sufrimiento, ¿no? Porque si es, o sea, por cada pecado, por cada hombre, por cada, no sé, no sé, es algo inenarrable, ¿no? Que no alcanzamos, como dice, la divinidad es la única que tenía el número, la cuenta de cuánto se le debía. Así es. Y es diferente, bueno, a nuestra madre, ¿verdad? Ella ella se le explicó el horror del pecado. Y Jesús, no solo Jesús el verbo lo sintió, como dice usted, o sea, lo vivió. Lo vivió. El verbo bueno, María también. También, o sea, sí. La prueba de María fue ver. Ok. Que ahora está muy de moda estas palabritas, iluminación de conciencia. Ella tuvo una iluminación de conciencia en el momento de la creación de su alma. Le fue mostrado lo que la voluntad divina quería hacer en el hombre, y le fue mostrado lo que la voluntad humana hizo con el hombre. O sea, le mostraron los dos puntos, el divino y el humano. Y entonces, ante esa comparativa, ella tiene horror, según lo que dice, horror de la voluntad humana, y no quiere saber nada. ¿Sí? Absolutamente nada de la voluntad humana. Nosotros, pues, volvemos al mismo punto de siempre. Para nosotros es normal la voluntad humana, porque es lo que hemos vivido siempre. Y no me refiero incluso a los actos pecaminosos, sino a los actos incluso santos. Santos. Porque un acto santo no le da vida a la vida divina en él. Y eso, si no le da vida, entonces, ¿qué está haciendo? Muerte. Le está dando muerte a la vida divina que Dios había querido poner en cada acto de ese santo. Y eso también lo tuvo que sufrir Jesús. Y tiene que sufrir la muerte. Esa es la pasión del amor. O sea, una cosa es la pasión del amor, que es restituirle la vida que Él quería poner en cada acto de criatura. La pasión del pecado, esa es cuando la persona peca, ya que no es un acto normal, sino pecaminoso. Entonces ese acto tiene una consecuencia, y esa consecuencia tiene una pena, o sea, es una culpa, y la culpa merece una pena. Y esa pena es la que Jesús sufre en él. Y esa es la pasión del pecado. O sea, Jesús sufre en forma indecible. No tenemos la menor idea de lo que Él sufre. Pero ahora, en la divina voluntad, podemos compartir todo eso. Por ejemplo, doctor, el sufrimiento de la pérdida de nuestros seres queridos, unida
en el sufrimiento, en nuestro sufrimiento con Jesús, pues ahí es el sufrimiento de Él en nosotros. Ujú. O Como sea, dice que dice, ¿cómo? y o sea, uniendo el sufrimiento de la pérdida, por ejemplo, del dolor de la pérdida de un ser querido, Ujú. uniéndolo en Jesús, es el sufrimiento de Él, en la voluntad de Él, se sufre en la voluntad de Él. Por eso lo estamos sufriendo, pero lo estamos sufriendo junto con Él. Él sufrió lo nuestro. ¿Y dónde lo sufre? En la pérdida de las almas, ¿sí? Doble. En la separación de María. O sea, cuando sale a la vida pública se tiene que alejar de ella. Cuando va directo a la pasión es todavía más acentuado ese alejamiento. O sea, Él tiene que sufrir todo lo nuestro para que nosotros nos podamos unir a los sufrimientos de Él, pero en nuestras situaciones que nos tocan. Es doble o triple sufrimiento el de Jesús en nosotros. Así es. Así es. Ya. Pero sí, lo más incomprensible por parte de nosotros es la pasión del amor entonces, ¿no, doctor? O sea, que es como que lo que no aquilatamos, no valoramos, no, o sea, que ese sufriente eterno de amor le seguimos causando esos dolores. Exactamente. Una pregunta. ¿Podría decirse que así como Jesús dice que sentía alegría y dolor al mismo tiempo, se podría decir que conforme nosotros nos vamos uniendo a Perdón, pero Jesús, Se cortó un disculpe, poquito. o vamos intentando vivir se cortó, a ver, se cortó. ¿se escucha ahí bien? Sí, Sí, ahorita Voy sí. a apagar para que a lo mejor los recursos estén un poco. sí. Sí, mi pregunta es que si así como Jesús nos dice que sentía alegría y dolor al mismo tiempo, podría decirse que nosotros al unirnos con Jesús, al irnos fundiendo y tratando de vivir en su divina voluntad, podríamos estar también experimentando este tipo de em, De pues situación, sí. tensión, Y esa, porque, perdón. no, siga. Sí. Conforme vamos conociendo, por ejemplo, y viviendo en su divina voluntad, pues sentimos ese gozo, esa alegría, ¿verdad? De lo que es la divinidad, de lo que es el cielo. Pero al mismo tiempo eso nos va como abriendo los ojos, destapando, ¿no? De ver el sufrimiento mismo de Jesús y que lo sentimos como sentimiento propio, como sufrimiento propio. Entonces podría decirse que estamos viviendo un poquito lo que es eso, lo que Jesús vivió en su humanidad y divinidad. Ujú. Sí. Sí, o sea, así es. Entonces, con esto que pregunta Rosy, doctor, es cuando en ocasiones sentimos esa alegría, así que no sabemos, es una alegría, pues no humana, igual a veces sentimos un sufrimiento, un dolor no humano, o sea, es cuando, Ese es uno de los signos o de las claves que tenemos para saber si realmente estamos o no viviendo en la divina voluntad. O sea, con todo lo que nos pase, no importa que sea, doloroso, trágico, alegre, o sea, no importa, el gozo, esa sensación de gozo espiritual no se separa del alma. O sea, pero eso pues se necesita sentirlo para poderlo realmente entender, porque decir que yo gozo espiritualmente
Cuando tengo la pérdida, no sé, de un hijo, como que suena muy raro, Sí. pero es el dolor de la pérdida, o sea, todo lo que eso significa, pero al mismo tiempo tengo esa tranquilidad en mi interior y esa sensación de gozo, pero de gozo espiritual, no por la muerte del hijo, sino porque no me puedo separar del gozo divino que tiene la divina voluntad. Pero ahí se une gozo y dolor, gozo y sufrimiento. Y también pues otro signo sería la paz en ese dolor, en ese... La paz es otro de los signos, las señales de vivir en la divina voluntad. ¿Seguimos la lectura? ¿Sí? Ahora, mi humanidad no es capaz ya de sufrir. Por eso, en quien hace mi voluntad, yo vivo en ella, y ella me sirve de humanidad. Por eso, el alma siente por una parte amor, paz, firmeza en el bien, fortaleza y demás. A ver, Sí. la pregunta que siempre hacemos cuando hay este tipo de frases, ¿quién está hablando? El verbo eterno. El verbo eterno. No es Jesús, no es la humanidad, sino es el verbo eterno. ¿Por qué el verbo eterno? Es muy sencillo, dice, mi humanidad no es capaz ya de sufrir. Por eso en quien hace mi voluntad, yo vivo en ella y ella me sirve de humanidad, ¿sí? Para seguir haciendo lo mismo que hacía en su humanidad. Entonces es el verbo eterno quien está hablando. ¿Sí? Sí. Y pues que ahí responde lo que preguntaba ahorita Rosy, ¿verdad? Uh-huh. Dice, y por la otra parte, siente frialdad, molestias, cansancio, etc. Entonces, si el alma se está del todo en mi voluntad y toma todas esas cosas, no como cosas suyas, sino como cosas que sufro yo, no se abatirá, sino me compadecerá y tendrá como un honor que la haga participar de mis penas, porque ella no es otra cosa que un velo que me cubre, y no sentirá más que las molestias de las espinas, del hielo, pero es en mí, en mi corazón, en quien serán clavadas. Bueno, esto es otra de las cosas que a veces no entendemos. Entendemos. Cuando Jesús nos comparte sus penas, todo lo que podamos sentir de aquí en adelante como una pena o incluso como un gusto, como un gozo, no es nuestro, sino es lo que Jesús me comparte de su vida. Entonces, si hay una cosa mala, triste, de una agresión, una pérdida, una traición, en fin, lo que sea, no es a mí, es lo que las criaturas le hacen a Jesús y que Él de alguna manera me lo está compartiendo, como cuando Luisa compartía con Él sus sufrimientos. Recordemos que a veces Luisa llegaba y quería chupar de la boca de Jesús sus amarguras. Y a veces Jesús le daba esa participación. Esto sería lo mismo. Él nos está compartiendo lo suyo para que nosotros suframos junto con Él y que hagamos el acto contrario. Jesús me comparte el desamor de las criaturas. Bueno, voy a sentir ese desamor,
voy a entender que es las personas que le están dando a Jesús ese sufrimiento y que me lo comparte para que yo haga lo contrario. No te aman, Señor, yo te amo, pero te amo por todos, porque en la divina voluntad tengo la posibilidad de tomar el amor divino y ponerlo por toda la humanidad. Y entonces compenso a Jesús de todo su sufrimiento. Igual si me comparte un bien, o sea, una alegría, de repente me siento contento, alegre y todo. No es que amanecí no es que me levanté con el pie derecho, no es nada, es que Jesús me está compartiendo sus alegrías, su felicidad por algún alma que se entrega, por algún alma que lo ama, en fin. Y entonces me voy a alegrar junto con él. Empezamos a perder esa particularidad que tenemos, que es lo que decíamos hace un momento con las intenciones. Ya no es a mí, ya no soy yo. Es Jesús quien está sufriendo, es Jesús quien está gozando, pero me lo comparte. Entonces, ¿en qué lugar quedo yo? En un lugar en donde ni me están ofendiendo, ni me han traicionado, ni me han abandonado, ni me han robado, ni me han agredido, sino es Jesús al que le han hecho esto. Y me voy a sentir mal por lo que la gente le hace a Jesús. Y voy a tratar de reparar a Jesús por lo que le están haciendo. Si me siento contento, tengo esa sensación de alegría, de felicidad, no soy yo, no es por lo que yo haya hecho o me estén haciendo, sino es Jesús que me está compartiendo lo suyo. ¿Qué estoy haciendo? Perder mi sensación mía, estoy quitando mi voluntad. Mi voluntad ya no es la que recibe la agresión, ya no es la que recibe el contento. Es la voluntad divina quien en mí está recibiendo todo eso. Doctor, buenas tardes. Ahí también, como usted dice, ¿cuál situación que estamos viviendo? Hasta con los hijos, ¿no? Por ejemplo, si vamos si quiero tal vez corregir fraternalmente como Jesús lo haría con amor y hay esa rebeldía, hay esa, hasta se podría decir, malas contestaciones, y hasta rechazo, infinidad de cosas. Es ahí Jesús que me lo está compartiendo, ¿correcto? Uh-huh. Bien. Estoy sufriendo lo que mi hijo le hace a Jesús. Sí, muy bien. No me lo está haciendo a mí. Y bueno, y si a veces, no sé, usted comenta mucho el sentimentalismo, ¿verdad? A veces, pues duele a uno, si hasta, pues si es el propio hijo, ¿verdad? Bueno, yo lo comparé mucho, dije, bueno, padre, pues, ¿cuántas veces no te hicieron a ti todo esto? Entonces, igual, ¿verdad? Pues, si hay ese sufrimiento, pues vivirlo. Y si hay que, se corren algunas lágrimas, pues adelante, ¿verdad? Ese sufrimiento de Jesús. Uh-huh. Así Bien. es. Igual cuando estamos con la meditación en la meditación de las 24 horas, igual si siento ese sufrimiento de Jesús, vivirlo con él. Uh-huh. Perfecto, gracias. Muy bonito. Muy grande. Bueno. Entonces, ¿qué? ¿Qué sacamos de todo esto? Voy a seguir hablando. Ay, perdón. ¿Cómo se le hace ahí, doctor? Entonces, si no hay que insistir, no hay que, como a veces mucho Jesús se quedaba callado, o sea, no obligar a la voluntad, pero si este hijo, hay rebeldía ante Dios, se conoce de Dios, pero hay rebeldía, y veo, bueno, yo creo ver que entre más se aleja, más está el pecado, más está más lo está envolviendo, quizá la palabra, no sé, y que es abandono, es pedir el reino a él y que se haga, o sea. Por eso, seguir los consejos de Jesús. No porque sea hijo, no tenemos
obligación de decirle lo que está mal. Ok. O sea, si alguien actúa mal, ve, díselo. Si no te hace caso, pues llama a 2 y díselo. Si no te hace caso, denúncialo ante los ancianos. Y si no te hace caso, aléjate de él. Aquí ya no tenemos esa estructura social. Pero bueno, pues yo lo corrijo, le digo, le hago ver que está mal. Si lo hace, ve, qué bueno. Si no lo hace, bueno, pues ni modo, es decisión de él. Pero eso depende de la edad. 20 años. ¿Cuántos? 20. No, pues ya, olvídelo, o sea, ahí Ay, ya no, mi hijo. Bueno, ¿no? O sea, olvídelo en el sentido de que ya no puede haber una sí, corrección. sí, a fuerzas, va. Sí, entiendo, perdón, estaba. Se da un consejo, se da una llamada de atención, se le dice, mira, esto no debería ser así. Si lo hace o no lo hace, eso ya es voluntad de él. Y lo que sí, estar ofreciendo todos nuestros actos, toda nuestra vida, estarla ofreciendo para que se corrija, que Dios le dé el reino, pero no solo a él, A todos los sino jóvenes. extenderlo a todas las personas que como él están en esa situación. Situación parecida. Perfecto, sí. Gracias. Pues creo, doctor, que ahorita preguntaba qué nos deja, empezando con la pregunta que hizo Roberto sobre la humanidad de Jesús. Creo que fueron lecturas en las que se nos habló de esa humanidad de Jesús, cómo se nos comparte, ¿no? Cómo la podemos nosotros vivir, qué es lo que nos participa. No entendí, perdón. No, que preguntaba que nos dejan las lecturas. Entonces, es esa, bueno, al menos en lo personal, es esa comprensión mayor, ese entendimiento mayor y ese abrazar mayor de lo que la humanidad de Jesús nos quiere participar, ¿no? Que es todo su sufrimiento, todo su amor, toda su reparación al Padre. Y eso es siempre y cuando la divina voluntad esté en nosotros. Sí, Lo cual quiere decir que la divina voluntad que contiene toda la vida de Jesús es la que nos va a participar todos los actos de Jesús. Buenos, malos, regulares. Bueno, perdón, no es un error, sino todo lo que Jesús recibió de nosotros. Porque esa es la vida de Jesús. ¿Sí? Y entonces aquí, o sea, yo creo que la parte final de esta lectura es hermosa, ¿no? O sea, que todo lo toma como cosas no propias, sino como cosas de Él. Y eso no permitirá que nos abatamos, que nos sintamos mal, que nos sintamos tristes, ofendidos, agredidos, sino nos llevará a compadecer a Jesús, que es el que está recibiendo todo esto. Y, ojo con esto, tendrá como un honor que le participe mis penas. Tendrá como honor el que le participe mis penas. Porque ella, o sea, la criatura, no es otra cosa que un velo que me cubre. Y aquí nos vamos al principio de la lectura. Mi humanidad ya es gloriosa, incapaz de sufrir, y por eso voy buscando otras humanidades donde poder seguir mi vida. Verbo eterno hablando. ¿Sí? Porque ella no es otra cosa que un velo que me cubre. Y no sentirá más que las molestias de las espinas, del hielo. Pero es en mi corazón, en quien serán clavadas. No es en nosotros. Es en Jesús. En Jesús. Perdón, una pregunta nada más, pero en este sufrir el dolor puede ser más agudo, más intenso, porque
Ya no es el dolor mío de que me ofendan a mí como persona, como mi humanidad, Y no es a sino Jesús. el de ¿Sí? Jesús. Así es. Es más, Más doloroso porque ahora estoy compartiendo con él lo que a él le hace. sí. Bueno, pues vamos a quedarnos con estas dos lecturas porque en realidad son muy, pues muy claras, ¿no? De lo que está pasando en la divina voluntad. Y pues bueno, espero que la próxima vez no sea nada más Roberto quien participe de algún comentario, sino que haya más